Bien, excelente. Rompiendo esquemas, esta mañana aquí en Paraguay TV, presencia oficial, en vivo y en directo con el director del Instituto Nacional de Estadísticas. Qué privilegio. Gracias, Iván, por estar con nosotros, por Gracias, compartir. Director, te conocemos hace mucho tiempo. Muchas gracias, Ernesto. Realmente es un placer venir a saludarle a todo el equipo del canal y hoy nos trae un gran proyecto nacional que tiene que ver con los cimientos mismos del sistema democrático. Estamos hablando del Censo Nacional de Población y Viviendas. Realizar un Censo Nacional de Población y Viviendas es la mayor movilización que un país puede tener en tiempos de paz. Estamos hablando de conocer cuántos somos, dónde estamos, cómo estamos, pero por sobre todo qué necesitamos como país para salir adelante. Los censos se realizan cada 10 años debido a que los cambios en la transición demográfica alteran la estructura base de la población. La mortalidad, la fecundidad, la esperanza de vida varían con el transcurrir de los años y estas estimaciones tienen que ser ajustadas para que como país hagamos frente a los desafíos que tenemos en salud, en educación, en vivienda. Nosotros venimos de una tradición de censos desde 1950 y estamos hablando de realizar el 8º Censo Nacional de Población y Viviendas y también el 4º Censo Indígena, operativos que se realizan en paralelo. Esto va a marcar tu gestión de manera impactante, ¿no? Cuando se elaboran esta cantidad de información que sirve para lo que se denomina diseño de políticas públicas a futuro, ¿no? Es así mismo y estamos ante una única oportunidad en los últimos 70 años, porque es la única vez que vamos a poder medir el impacto que ha tenido la pandemia en cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Saber, por ejemplo, si estamos en los promedios de prepandemia en nacimiento. Seguimos naciendo 145.000 bebés en el Paraguay. Siguen falleciendo en promedio, que dan los promedios prepandémicos, 36.000 defunciones por año. Seguimos creciendo a una dinámica de 100.000 habitantes por año. ¿Qué pasó con la migración? ¿Fuimos un país expulsor o fuimos un país receptivo? ¿Cuál es la nueva reconfiguración de las familias? Sabemos que lastimosamente muchas papá, personas... mamá, hijo, mamá, mamá soltera o papá soltero. Y lo que decís, las madres solteras son el soporte, el sostén del 37% de los hogares en el Paraguay. ¿Qué pasa cuando fallece el soporte, el sostén de familia? Claro. Los chicos van a vivir con los tíos, toda esa reconfiguración vamos a tener. También decimos que constituye la base del sistema democrático, porque gracias al censo vamos a visibilizar garantías constitucionales que tienen que ver con la calidad de vida de los habitantes. Por ejemplo, cómo están los niños, cómo están las mujeres, cómo están los adultos mayores. Y ni qué hablar de los grupos minoritarios vulnerables, por ejemplo, las personas con discapacidad. Hoy sabemos que el 11% de la población tiene algún tipo de discapacidad. O cómo están nuestros hermanos indígenas, ¿verdad? Nuestros adultos mayores también. Nuestros adultos mayores. Si bien hoy el Paraguay es un país que tiene una población joven, mayoritariamente. Me robaste la pregunta. Sí. Me robaste la pregunta. El 70%, ¿sabes, Ernesto? Sí. El 70% de la población tiene 40 y menos años de edad. El 7% tiene más de 65 años de edad. El 64% está entre 15 y 64 y alrededor del 27% está por menos de 15 años de edad. Pero eso también es una gran oportunidad, ese bono demográfico, ¿verdad? Hay que entender como bono demográfico cuántas personas están, digamos, trabajando por aquellas que no están disponibles para trabajar, ¿verdad? Están en situación de dependencia. ¿Cuántos jubilados, las personas que se dedican solamente a estudiar o están fuera de la fuerza de trabajo? Entonces, hoy por cada 100 personas que están trabajando, 55 están en situación de dependencia. Pero eso en el año 2040 se va a acabar. Entonces, este es el momento en donde necesitamos la mayor y mejor calidad de información para formular políticas públicas
que beneficien a cada uno de los que habitamos la querida tierra guaraní. Cuando hablamos de lo que va a ser el desarrollo del censo, ¿qué es lo que está haciendo falta? ¿Cuáles son las puertas que estás golpeando como director? ¿Quiénes te están? Evidentemente que el instituto es absolutamente autárquico, pero trabaja, por ejemplo, de manera coordinada con la Secretaría Técnica de Planificación. Cuando hablamos de este trabajo, ¿qué es lo que está desarrollando el director? Conseguir los fondos necesarios, asegurar las fechas, que el plan, el cronograma se cumpla de manera real. ¿Qué es lo que te está faltando ahora, director, para que esto ya sea una realidad este 2022, por ejemplo? Lo que nos falta son los fondos. Hay un crédito... Lo más importante. Sí, aprobado ya por el BID y el Estado paraguayo, que tiene que ser validado por la Cámara de Senadores. Esto actualmente ya tiene dictamen positivo de la Comisión de Hacienda por unanimidad del Senado de la Nación, también la aprobación de la Comisión de Cuentas y Control, y ya fue tratado 2 veces, o sea, 2 veces se postergó su tratamiento en el Senado. Entonces necesitamos nosotros los fondos en tiempo y forma, porque si los fondos salen a última hora, hay procesos, por ejemplo, los procesos de contrataciones sí, te pueden llevar de 4 a 6 meses, ¿verdad? O la burocracia estatal también y todo el régimen de control que se tiene que realizar en este proceso lleva su tiempo. Entonces, la Cámara de Origen es la Cámara de Senadores, esto después tiene que pasar a la Cámara de Diputados, entonces es allí también donde vamos a necesitar urgir para un pronto tratamiento. Necesitamos los datos del censo porque solamente así vamos a entender qué es lo que nos deja la pandemia. Hoy sabemos que 3.4 millones de paraguayos están ocupados, pero ¿a qué se dedican? Claro. ¿Dónde están? ¿Qué necesitan? Solamente un censo nos va a dar. También vamos a tener varias innovaciones en el censo, por ejemplo, la construcción por primera vez en el Paraguay de un geoportal, que vendría a ser como una plataforma web en donde se territorializa toda la información estadística. Un mapa interactivo. Un mapa interactivo Ahí está. sobre todas las temáticas estadísticas, de manera que los usuarios o los tomadores de decisión puedan delimitar un área geográfica y tener toda la caracterización de la población de esa zona. Director, las fechas probables de realización de este censo, esto tenemos que socializar, va a ser como una jornada, como un día feriado, ¿no? Sí. Me imagino, va a ser un día o una semana que se va a determinar a golpear las casas de nuestros compatriotas, es decir, hoy van a estar los encuestadores, los censores van a hacer las consultas correspondientes. Yo recuerdo que el último censo, creo que eran unas páginas así, no sé si te llegaron a contar, ¿verdad? Pero eran unas páginas enormes, no se iban llenando a mano. Y también la credibilidad, el chaleco, el carnet de identificación. ¿Cómo va a ser ese día que ustedes están preparando ya? La metodología escogida por el Paraguay es la de un censo de hecho. Esto implica que se toman los datos de la persona que pasó la noche en esa vivienda, en ese hogar. Entonces, en el mes de agosto del año que viene, siempre y cuando contemos con los fondos, el mes de agosto del año que viene va a haber un día miércoles, día feriado. Vamos a pedirle al Poder Ejecutivo que promulgue un decreto para que todos nos quedemos en nuestra casa y tengamos una gran cobertura. Ahí van a salir 210.000 voluntarios. 210.000. 210.000 voluntarios en las tareas de censistas y supervisores para visitar cada uno de los 1.900.000 hogares o viviendas que esperamos encontrar, y esperamos encontrar una población de 7.500.000 aproximadamente. Vamos a llegar a todos los rincones de la República, sí. Pero para que lleguemos a ese punto, a ese día D, hay una serie de preparativos. La más importante es la actualización cartográfica, porque también vamos a tener el inventario de todos los edificios y sus usos en la República del Paraguay. Cómo están las vías de acceso a las viviendas. Y es la única vez en donde el protagonista real es el ciudadano, porque él, respondiendo las preguntas, está formulando políticas públicas. Es la única manera de que podamos darle voz a aquellos que no tienen voz hoy,
o hacerle visible a aquellos que son invisibles a las políticas públicas hoy Un día. ejemplo podría ser que la información la tenga un intendente, un gobernador, sobre cómo está la situación de su comunidad en relación a agua, educación, servicios básicos, energía eléctrica, centros de provisión de alimentos, calidad educativa, exigencias para una mejor calidad de vida, acceso además de la salud y la educación, a la recreación, a una educación de calidad. Se supone esto que todos estos datos van a ser cotejados con los que tienen, por ejemplo, educación, salud, Secretaría Técnica de Planificación, obras públicas, imagínense, inversión en las obras de alto impacto que generan trabajo, generan viviendas, generan comunidades hoy en día. ¿Cómo se va a enlazar todo esto y quiénes te están apoyando, director, para que esto se concrete en agosto del año que viene? El gran disparador del proyecto ha sido un decreto del Poder Ejecutivo, el 3006-20, que tiene 3 pilares. El primero, que ordena la realización del censo. El segundo, que constituye la Comisión Nacional de Censo, en donde están todas las instituciones que tienen que ver con el apoyo a la logística para la realización del censo. Organismos de seguridad, de justicia, para brindar también la seguridad a todo el operativo. Y lo que vos hacías referencia, la construcción del cuestionario se ha dado a medida, o sea, en talleres con todas las organizaciones de la sociedad civil y también, por supuesto, las oficinas públicas, las formuladoras de políticas públicas. Y lo que vos hacías referencia hace un momento, las necesidades básicas insatisfechas. Vamos a tener un mapeo a nivel de manzana sobre las carencias en salud, en empleo, en vivienda, en educación, y por sobre todo también vamos a tener un mapeo bien claro de la pobreza, del empleo, del trabajo, y vamos a saber cómo nos llevamos con el medio ambiente también, porque vamos a saber de dónde estamos tomando el agua, quién es nuestro proveedor de agua, y por sobre todo también si tenemos un sistema mejorado de alcantarillado. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Se puede saber quiénes son los que generan los focos de incendio, por ejemplo? ¿Verdad? No, yo sé que hay una zonificación, pero cuando hablabas de medio ambiente, si esto sale todo bien, ¿cuáles son las etapas que se tienen que cumplir? ¿Cuándo se tendrían los primeros cortes informativos una vez que se realice esa jornada, ese día miércoles que ustedes van a establecer con el Poder Ejecutivo, donde va a salir un ejército de paraguayos, ¿verdad?, con un chaleco, con un carnet identificatorio, y van a salir a decir y a preguntar cómo va a ser también la medición de todo esto, cómo se van a cargar los datos? Sí, en el caso del precenso, la actualización cartográfica se va a hacer por unos dispositivos tipo PDA con imágenes satelitales de alta resolución de producción reciente, combinado con algoritmos matemáticos que nos permiten tener las huellas digitales georreferenciadas de los edificios. Posteriormente vamos a estar realizando pruebas pilotos. Hoy terminábamos las pruebas pilotos en Caguazú con la comunidad indígena también Budá Guaraní y con toda la zona céntrica de la ciudad de Coronel Oviedo, probando el cuestionario y probando la metodología de cada una de las etapas del censo. Posteriormente vamos a tener un censo experimental en donde vamos a hacer un simulacro. Esto esperamos hacer en el mes de marzo. Posterior a eso, la segmentación ya de todo el territorio, la convocatoria y la capacitación a los censistas y supervisores, la interacción o la coordinación con gobernadores y municipios para que en agosto levantemos la información. Posterior a esto, tenemos como unos 8 meses de procesar, son 70 millones de imágenes que vamos a procesar mediante escáner, y ya a finales del año 2023 vamos a estar dando los primeros datos. Posterior a esto sigue el análisis de las diferentes temáticas, la temática indígena, la de salud, la de educación, la de empleo, etcétera. Pero acá es importante señalar que toda la información que nos dé la ciudadanía es confidencial. Bajo ningún concepto nosotros vamos o podemos identificar al informante que nos brinda sus datos. Esto está guardado dentro del secreto estadístico en la ley 6670 y por supuesto el artículo 33 de la Constitución Nacional también,
que habla del derecho a la intimidad de la información de las personas. A la gente se le va a consultar cómo vive, cómo desarrolla su vida, pero no la identidad personal de cada uno de los integrantes de la familia. O sea, hablamos porque tenemos normativas, Constitución Nacional, y también tenemos dos normativas que protegen la intimidad y los derechos, la información privada de las personas. Es así mismo, para nosotros eso es el eje, es la base de cualquier sistema estadístico nacional. La metodología que utilizamos es la que utilizan todos los países. Entonces, esto está alineado también a lo que están haciendo los otros países, ¿verdad? México fue el primer país que terminó su censo en plena pandemia, ¿verdad? Entonces, el punto de partida es el día jueves 11 de noviembre, en donde esperamos que el Senado apruebe el financiamiento y después la Cámara de Diputados. Necesitamos que este año estén los fondos para que el censo sea viable. Bueno, dos preguntitas últimas, director, antes de agradecerte. ¿Cuánto es el monto requerido para esa jornada? Porque va a ser va a ser una inyección muy importante, porque también hay que organizar toda esa cantidad de información, ¿no? Son 43 millones de dólares en un proyecto a ser ejecutado en 5 años. Pero tengamos en cuenta lo siguiente, el presupuesto general de la Nación que hoy se está debatiendo es de aproximadamente 14.000 millones de dólares. El censo representa al 0,3% de eso. Sin embargo, todas las políticas públicas, todos los planes y acciones del gobierno están dirigidos a la persona. Es impensable hacer eso sin datos de población. Claro, exactamente. Y bueno, con esto vamos a tener la información necesaria para las futuras políticas de Estado, para este gobierno, para los próximos gobiernos. Va a ser la información más rica. ¿Se tiene una estimación así, de acuerdo a cálculos matemáticos, cuánta es la población que tenemos actualmente en Paraguay? Sí, actualmente somos 7.353.038 personas, según las proyecciones que tenemos de los 3 últimos censos combinados con nacimientos y migraciones. Estas proyecciones van a perder robustez en el año 2025. Y, por ejemplo, los royalties se distribuyen a partir de los datos de población a los municipios y gobernaciones. Entonces, esto es urgente y perentorio. Es interesante esto, totalmente, y los intendentes necesitan tener el dato actualizado de su población, y los gobernadores también, ¿verdad? Para el FONACIDE, para todo. El plan de vacunación del Ministerio de Salud, Sí, ¿a cuántos niños tienen que vacunar el año que viene? Son los datos de población que le proveemos nosotros. O la micro planificación del Ministerio de Educación, usa nuestra cartografía, que también va a estar actualizada. Le vamos a actualizar la cartografía a los 261 distritos de la República. Director, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un privilegio, un placer compartir en vivo con la teleaudiencia. Entonces, la invitación, no sé si querés en un minuto hablarle al público y decirle, ese día vamos a estar en sus casas, vamos a golpear la puerta de sus viviendas, y el objetivo es que los reciban con mucho aprecio y con mucho cariño ese día, porque van a ser gente que va a estar trabajando. Muchísimas gracias por el espacio. Ustedes son parte fundamental también de la difusión estadística para darle valor público al dato, y por supuesto a la ciudadanía que nos brinde su información. Ya estamos llegando nosotros a algunas casas con la actualización cartográfica, con la encuesta permanente de hogares. Nos presentamos con una carta que implica o que explica el alcance del operativo. Nuestros compañeros de trabajo tienen un carnet identificatorio. Todas las comisarías del país están enteradas sobre el operativo, y digo todo esto para que tomemos también nuestros recaudos de seguridad. Reitero, toda la información que nos brinde la ciudadanía es confidencial. Bajo ningún sentido nosotros podemos identificar o publicar la identidad del informante. Esta es una causa nacional. Tenemos que unirnos todos. Acá se tiene que sumar el cerrista, el olimpista, el gumarelo, todos juntos, y hagamos un proyecto de causa nacional. Muchísimas gracias. Policía, Fuerzas Armadas van a acompañar todo este operativo gigante. Son parte de la Comisión Nacional de Censo. Va a ser como una gran elección nacional. Así mismo. Una gran elección presidencial. Director, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por ser difusores de la estadística oficial. Muchas Iván gracias. Ojeda, director del Instituto Nacional de Estadísticas, con nosotros. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con más noticias.